Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista. Hoy tenemos como nuestro invitado especial al buen amigo doctor Antonio Siriaco. No, Héctor, siempre es un placer estar contigo. Bueno, y ahora en esta Me nueva, honra siempre. ahora ya no solo como economista, lo tenemos ya con su botón de vicerrector Así de la es, Primada de América. así es. Así es. Pero nuestra visión siempre nos gusta cómo usted ve y analiza la economía dominicana. Ya estamos prácticamente en la última parte con una tendencia como a mejorar el crecimiento del Producto Interno Bruto, aunque estamos, diría yo, como en una especie de periodo de observación en cuanto a una de las dos grandes políticas económicas que está como mirando a ver si sigue empujando el desarrollo, si se mantiene, qué dicen los vientos del exterior. No, mira, Héctor, yo pienso que la mejor escenificación que yo vi en estos días, en un periódico que tú conoces muy bien, era que la economía dominicana se asemejaba a un avión que estaba básicamente dentro de una turbulencia, volando dentro de una turbulencia. Y eso es interesante porque toda la turbulencia representa el entorno internacional que estamos viviendo en estos momentos, o sea, situaciones en la cual esa guerra entre Irán y Estados Unidos no concluye, se para y vuelve y sigue. El presidente Trump da noticias de que va a arreciar, de que va prácticamente a acabar con Irán. Entonces ya todo eso, solamente una simple declaración del presidente Trump altera los mercados de combustible. Pero no solamente eso, sino también que estamos hablando que esa guerra se está escenificando en un lugar donde no solamente hay básicamente transporte de combustible, sino también que hay un flujo importante de mercancía De que viene de mercancía parte de global, Asia, sí. subiendo esos estrechos básicamente, y luego todo eso se entra a la parte del Atlántico. Y eso tiene un impacto en la economía dominicana, porque la economía dominicana es una economía netamente importadora de combustible. Y todos sabemos cómo cuando los precios de los hidrocarburos se incrementan, eso tiene un impacto en otros sectores, transporte, la misma agropecuaria que usa una cantidad de insumos importados. Sector energético. Y exactamente en el precio de la energía eléctrica, en el precio de los combustibles. Sin embargo, cuando tú observas el comportamiento de la economía dominicana y la variable fundamental que siempre los economistas analizamos, el tema del crecimiento económico. Recientemente salió un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. donde indica que América Latina en promedio va a crecer entre 2.2 y 2.4. Sin embargo, la economía dominicana tiene un crecimiento prácticamente que duplica ese crecimiento de América Latina. Eso es un buen dato. Es un buen dato porque dentro del contexto de la turbulencia, que tú te mantengas con los motores más o menos cercanos al potencial de tu economía y que tú puedas tener un desempeño en este segundo semestre parecido al desempeño del primer semestre, obviamente que la economía dominicana en ese contexto puede tener un crecimiento muy bueno. Claro, tú sabes que hay, yo creo, Héctor, que el problema de esta economía ya no es que pueda crecer, es un tema de hacer reformas importantes, reformas estructurales, reformas que nos permitan, como dicen los organismos internacionales y otros economistas, de romper ese techo salir de esa trampa de las economías de ingreso medio. Y eso es un esfuerzo muy fuerte y deliberado que hay que hacer, porque hay economías que han sido exitosas, muy parecidas a la economía dominicana, y que se han quedado, como dice, se han quedado atrapadas. El caso de Chile, por poner un ejemplo. Chile se vislumbraba como la economía y el país estrella que iba a sobrepasar ese umbral
del desarrollo. Sin embargo, Chile, a pesar de los esfuerzos, que es una economía obviamente que ha tenido un buen desempeño en las últimas décadas, sin embargo, está en un proceso de atonía y que todavía, en el caso de Chile, Héctor, no ha podido superar ni romper esa transformación productiva, porque depende todavía de recursos naturales, del cobre. El cobre, Y básicamente. el cobre le plantea a Chile una especie de un ciclo. Si los precios del cobre están altos, entonces obviamente que la economía es como que se enriquece. Si los precios del cobre bajan, entonces como que la economía se empobrece. Nosotros tenemos que ir ahora, Héctor, después de esas décadas de alto crecimiento, a ir a reformas de transformación productiva. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir teniendo un sector informal que todavía representa un poquito más de la mitad de la economía, de la población ocupada, que percibe ingresos. Y eso nos limita de una forma u otra, porque cuando hay esos ciclos de bonanza, donde la gran empresa se beneficia, pero a su vez eso no permite que ese gran segmento de la población que está en la informalidad o de las empresas que son informales puedan tener ese círculo virtuoso. Y ahí hay que entonces establecer políticas públicas de transformación productiva. Mira, me decía un amigo economista que vive en el exterior que este entorno de hoy, hay tres variables que son clave para impulsar el desarrollo, que es la inversión en computación y en tecnología, la inversión en educación de calidad y también, evidentemente, tenemos que mejorar todo el tema de la inclusión social. Y no se queda el tema de la energía, evidentemente, que Obvio. es fundamental. Porque es el lastre principal. Es el lastre principal. Entonces, si tú quieres expandir el tamaño de la economía, no lo puedes expandir con problemas energéticos. Eso es un problema que nosotros tenemos que resolver. Todavía, por ejemplo, los déficits y las transferencias que se hacen al sector eléctrico rondan los 1.500 millones de dólares. Mucho dinero. Mucho dinero. Incluso gran parte del déficit que en los últimos años se ha acumulado el gobierno central obedece precisamente al tema del tema eléctrico, que es fundamental. Entonces, esos son tres elementos y líneas fundamentales. El Estado, el gobierno ha planteado en esta coyuntura las metas del 2036. Eso está muy bien. Nosotros ya, incluso hay una estrategia nacional de desarrollo que se ha venido de una forma u otra desarrollando. Entonces el gobierno ahora ha incorporado todo el tema de las metas del 2036. ¿Qué significa eso? Bueno, esa meta indica que hay que duplicar el PIB per cápita en la República Dominicana. En estos momentos son 11.400 dólares y llevarlo a 22.800 dólares. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que tú tienes que crecer hoy, en el 2026, hasta el 2036, tienes que crecer alrededor de casi un 7%. ¿Usted cree que es posible? Bueno, ahí voy. Pero además también tú tienes que, la inversión que estamos ahora mismo, inversión pública, que estamos teniendo alrededor de 2.5, 2.6, en algunos casos un poco más baja, tú tienes también que casi duplicarlo. Por lo tanto, es una meta extremadamente exigente y ante las situaciones internas que se están viviendo y externas, tú dices, bueno, se puede hacer un poco cuesta arriba cumplir con esas metas. A lo mejor no lo hagamos en 10 años, sino quizás en 15 o 20 años. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en el país, de inversión, de impulsar transformación productiva, es muy grande. De invertir y mejorar la eficiencia energética, es muy grande. Las inversiones que hay que hacer alrededor de todo eso, yo creo que no se vislumbra. Y con eso no estoy diciendo que no hemos sido exitosos. Claro que sí que hemos sido exitosos. Yo creo que es una economía que este año posiblemente reciba
más de 50.000 millones de ingresos en dólares por diferentes fuentes. Inversión extranjera, el turismo, remesa, exportaciones de zonas francas. Yo creo que eso es un elemento que te dice mucho del esfuerzo que se ha hecho y además que es una economía, es un país que tiene un activo importante, Héctor. Es el hecho, y quizás no se le ha dado mucha importancia, es el hecho de mantener un clima de tranquilidad que le ha permitido que en un contexto de incertidumbre, ese clima pueda ser una especie de plus, de valor agregado. Por eso es que tú dices, bueno, pero la inversión extranjera, 5.500, 5.600 millones, bueno, en ese contexto, dentro de las economías caribeñas y las economías centroamericanas, es un dato importante. Claro, tenemos la posibilidad de, por las condiciones de ubicación y por los acuerdos que ha firmado la República Dominicana, de tener mayor flujo de inversión extranjera, pero mucho mayor. Pero hay restricciones de carácter política ahora mismo. Por ejemplo, nuestro principal inversionista extranjero es Estados Unidos, luego España, pero tú puedes tener una inversión mucho más grande en este caso con China, pero hay una restricción de carácter político que eso impide que la República Dominicana pueda tener una cantidad de inversión asiática, básicamente China, en la República Dominicana. Recientemente va a venir y eso va a generar una mayor competencia. Una gran empresa vietnamita en el área de telecomunicaciones y eso también va a permitir que ese mercado pueda expandirse. De manera que yo creo que la República Dominicana este año, la economía dominicana puede tener un buen desempeño. Yo quiero que para el próximo segmento que vamos a pausar ahora, hablemos un poco de esa parte interna y tomando en cuenta un comportamiento que se ha hecho cuasi histórico, pero lo tocamos ahora. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el doctor Antonio Siriaco, economista de larga data, vicerrector de la UAS. Yo le explicaba que me gustaría que aterricemos para lo que se vislumbra en el último semestre del año, pero ya casi cuatrimestre, pero bueno. Ha sido como una tendencia de los últimos años que en la segunda mitad del periodo como que la economía tiende a acelerar un poco más y ha habido un caso en que ha sido porque el gobierno a través de su política fiscal expansiva ha dado como mayor celeridad a muchas de las obras de infraestructura, proyectos de inversión, que aunque este año ha empezado desde el principio un poco más... Un impulso importante. Sí, más, pero se prevé casi siempre que pudiera acelerar más y que eso pudiera conducir a un mayor crecimiento. Mira, Héctor, es así como tú dices, casi siempre en la segunda mitad la política fiscal es mucho más expansiva. Es un mecanismo básicamente que utilizan los gobiernos para los fines de invertir más y gastar más, y básicamente en inversión. La inversión pública ha venido mejorando en los últimos meses con respecto a meses de años anteriores. A periodos anteriores. Y eso ha sido un elemento clave en este proceso, en este ciclo económico. Yo pienso que esta segunda parte o estos 4 meses que quedan, va a haber un mayor impulso en ese sentido. Ahora, hay elementos que yo creo que pueden, de una forma u otra, y hay que observar la política monetaria, por ejemplo. Porque la política monetaria, que juega un rol y ha jugado un rol importante en los últimos años, ha habido una especie de dominancia de la política monetaria
para impulsar sectores que han sido clave, como el sector de la construcción, Ujú. que el año pasado duró 5 trimestres consecutivos teniendo dificultades, incluso creciendo de manera negativa, por los efectos de las tasas de interés y otros efectos básicamente de inflación de costes y quizás un elemento interno de agilización de permisos. Eso parece que se ha venido superando. Sin embargo, siempre me gusta ver los contextos internacionales porque eso te afecta de una forma u otra la política monetaria de los Estados Unidos y a su vez eso tiene repercusiones Y la en de la acá. economía dominicana. Fíjate que Estados Unidos hay un tema de inflación y hasta ahora en las dos últimas Con reuniones tendencia a que crezca, ¿eh? que crezca y las dos últimas reuniones que ha tenido la Reserva Federal ha mantenido de manera fija su tasa de política monetaria. Si esto cambia, será Contrario a lo que quiere el presidente Trump. contrario a lo que quiere el presidente Trump, que la quiere obviamente bajarla, ¿no? Como un mecanismo de disminuir tasa de interés, incrementar la inversión. Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que las autoridades tienen que observar. Pero cualquier cambio que ocurra incrementando tasa de interés puede entonces provocar que la reacción, la función de reacción del Banco Central aquí, pues también un incremento de las tasas y a su vez del resto de las tasas en los canales, obviamente, de tasa de interés. Y eso es un elemento que entiendo que podría ser un elemento de una forma u otra en función de cómo se comporte, que pueda o impulsar más el crecimiento de la economía, básicamente a través de la inversión privada y el consumo privado, o ralentizar un poco esas dos variables que son fundamentales. Pero hasta ahora el Banco Central ha mantenido esa tasa relativamente alta con respecto a los cambios que han habido en Estados Unidos. Se ha mantenido mucho esa tasa. Y yo pienso que en ese sentido le da un margen importante para que si ha habido o si puede ocurrir un incremento en tasa ya en Estados Unidos, se mantenga la misma tasa y eso El no, break. exactamente, y eso no tenga un impacto en los canales de tasa de interés aquí en la República Dominicana. Por lo tanto, ese es el elemento que hay que observar, comportamiento de la inflación en Estados Unidos y a su vez cómo reacciona la Reserva Federal para, obviamente, que eso no tenga un impacto en la economía dominicana. Pero por el lado de la política fiscal, todo parece indicar que hay un esfuerzo, un impulso, una decisión gubernamental de seguir impulsando la inversión pública. Eso es un dato bueno, eso es una buena decisión. La inversión pública en detrimento del gasto corriente o el gasto de capital en detrimento del gasto corriente es un elemento positivo por el hecho de que cuando tú inviertes en carreteras, en circunvalación, en metro, en monorriel, eso mejora servicio público, eso incrementa competitividad, eso reduce coste y además eso le permite a la economía ser mucho más eficiente. Yo creo que de eso se trata. Si sigue el gobierno con esa visión, es evidente que eso va a tener repercusiones positivas en los últimos meses y se puede alcanzar incluso un crecimiento cercano al 5%. Sí, incluso yo cuando este fin de semana se dio la confirmación de las autoridades Del Banco Central. sí, del Banco Central, que yo entendía que se iba a dar, Sí. pero bueno, siempre la gente especula y empieza, pero yo entendía que el presidente en estos 2 años es lo que quiere ya No, y en ese concluir su contexto nadie va a ejercicio, inventar. exacto, Claro. es con mientras mejor, más estabilidad, mejor. Y además yo que eso creo, refleja cierta confianza en muchos sectores. Yo entiendo claro, que son dos variables clave en esta coyuntura. sí. Entonces, yo pensé, digo, bueno, esto significa que se va a acelerar un poco la política fiscal para que contribuya al crecimiento con proyectos de inversión pública que hay en ejecución y otros por ejecutar,
y que la política monetaria mantenga como el rigor de la vigilancia, por si se calienta, frío, si necesita un empuje, se lo doy. Esa fue la interpretación que que yo la vi. neutral en este Sí, contexto. sí. Es muy importante eso que tú dices, Héctor, porque en ese sentido yo creo que eso le da mucho mayor eh, libertad y grado de actuación y grado de libertad, vamos a decir, a la política fiscal. Claro, hay elementos también, Héctor, que hay que darle seguimiento. El tema, por ejemplo, de la inflación. Yo creo que eso es un tema eh, que yo creo que en estos últimos meses el Banco Central tendrá que, como lo hace, monitorear, porque la inflación promedio ahora mismo está por encima del techo, Del de techo, la inflación, que es 5. de la meta de inflación, que es 5. Y también porque hay un tema de una inflación importada, que es normal, o sea, el precio de los combustibles, el precio de algunos insumos que impactan en bienes básicamente de gran consumo, y por eso tú observas que lo que son los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas han tenido cierto nivel de incremento, porque ha habido una especie de impacto de inflación importada, que en ese sentido el Banco Central tendrá que observar, porque de una forma u otra, eh, si la situación del Medio Oriente, en este caso de Hormuz, se agrava, entonces eso puede tener un impacto en los niveles de inflación. Fíjate que los precios del petróleo en estos momentos andan por encima de los 80 y algo de dólares, el West Texas. Y con las declaraciones que ha dado el presidente Donald Trump, la más reciente, eso puede entonces generar una especie de escalamiento y los precios pueden llegar incluso hasta los $100. Bueno, sería Entonces, complicado. esto sí podría afectar un tanto todo el proceso del control de la inflación en estos últimos meses. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación y yo ya en la próxima vamos a hablar un poco más de la universidad. Así es. En la próxima cita de nosotros por acá. Así es. Gracias, Que Héctor. gracias como siempre a ustedes, amigos televidentes, como siempre, nuestra cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.